Hoy iniciamos en el malecón de Samaná, donde nos dirigiremos desde la Marina a los Haitises, un parque nacional. Viajamos en tour, el cual nos cuesta entre 2.000 y 2.500 pesos dominicanos. Este precio puede variar desde donde lo tomes. También podrías ir sin él, pero tendrías que alquilar alguna lancha. Espero lo disfruten y no olviden suscribirse. Ahora puedes apreciar el puente de Napoleón, o el puente también llamado Fanleón. Se inició a construir en 1974. Este es un puente peatonal. Si quieres conocer más de este puente, dejaré un link para que lo visites. No olvides suscribirte. En este viaje nos vamos en catamarán, donde hay bebidas no alcohólicas ilimitadas. Para llegar al Parque de los Haitises, el viaje será de aproximadamente 40 minutos, donde veremos manglares, mogotes, que son pequeñas islas, veremos pájaros, entraremos a 2 cuevas donde trataremos de ver arte rupestre de más de 1300 años, siempre y cuando la cámara nos ayude, ya que será oscuro. Después de los Haitises iremos a Cayo Levantado, donde comeremos un buffet de comida típica dominicana, en el cual se puede elegir arroz, pasta, pollo, pescado, ensalada verde, frutas, una bebida no alcohólica, como quien dice, agua o gaseosa. Aunque en la isla podremos comprar deliciosas piñas coladas, las cuales recomiendo ya que son exquisitas y te animan. Claro, tienen alcohol. Durante el viaje conocimos a un dominicano, Ronnie Sotomayor, con el cual nos tomamos unos whiskies con Sprite y me compartió algunos datos interesantes. ¿De qué parte de acá de Santo Domingo eres? Yo soy de La Vega. ¿De La Vega? ¿Qué tan lejos es? ¿De aquí?
como 2 horas y media, el mismo centro. Y me mudé, tengo una casita ahí en Santiago. Viene siendo la segunda capital de la República. Primero está Santo Domingo Ajá. y después Santiago. Que es mucho más bonita, escuché, ¿no? Sí. Y es sí. un poco más organizada también. ¿O Muy, no? muy buena. ¿Sí? Sí. Y comentabas que 37 ríos desembocan acá. Sí, acá. Por eso es que... Acá supuestamente eran donde los aborígenes, los nativos de acá, cuando llegaron los españoles se escondieron, ¿cierto? Exacto. Por aquí hay una playa, no sé si la habéis escuchado, ¿Cómo se llama? Gaspar Hernández. No. ¿Y qué pasó en esa playa? Por ahí entró Colón a violarnos a todos. Bienvenidos sean al Parque Nacional Los Haitises. Haitises porque la tierra es elevada del nivel del mar, tierra de montaña. Es un nombre arahuaco. Haitises significa tierra de montaña. Aquí está una pequeña bahía, la bahía de San Lorenzo, en la bahía de Samaná. La bahía de Samaná es muy importante para la economía nuestra. En esta bahía hacemos 2 de las 3 principales actividades económicas de la provincia. La agricultura, el turismo y la pesca son las 3 principales actividades económicas de la provincia de Samaná. En esta bahía hacemos turismo y pesca. Más de 10.000 turistas visitan este parque por año. El Parque de los Haitises con 1.600 kilómetros cuadrados. En esta parte también se hacen reality, actividades cinematográficas. Se hizo Jurassic Park, Los Sobrevivientes, Los Piratas del Caribe, Los Conquistadores del Caribe. Son las diferentes actividades cinematográficas que se hacen en esta zona. Aquí, en esa parte ahí justamente estuvo el campamento rico cuando hicieron Los Conquistadores del Caribe. Habían 3 campamentos, 3 grupos. El que ganaba iba para el rico. El segundo lugar iba para el pobre y el tercer lugar iba para el muy pobre. Esas eran las actividades que ellos hacían. Hoy nosotros vamos a cruzar la bahía de San Lorenzo, vamos a ir a ver los manglares, luego vamos a ver una cueva y después vamos a ver otra más. También les puedo contar que en el puerto de la bahía se encuentra la reserva de camarones más grande del país y en algunas épocas del año es posible avistar a las ballenas jorobadas también por acá. Durante el viaje el cielo se opacó y nos llovió durante el resto del día, algo que hace parte de la aventura, y la verdad se disfrutó mucho, ya que a pesar de todo el clima fue increíble y todo se parecía más a una época jurásica. La verdad fue mágico y diferente.
nos hemos bajado del catamarán y ahora nos dirigimos a una de las cuevas acá del parque, la llamada Cueva de la Línea. Esta caverna es la más importante del parque en relación al arte rupestre. El nombre de Cueva de la Línea o del ferrocarril viene de la existencia de una antigua línea férrea que servía para sacar a un muelle la producción de arroz de la zona. Eso es bastante interesante, es muy bonito que en cierta área se alcanzan a ver antiguas partes del ferrocarril. Bueno, este ferrocarril se hizo en 1862, ya que, como les comentaba, antes de esto ser una reserva, se utilizaba agrícolamente. La reserva o el parque se inició en 1976. Aunque sí les puedo decir que existe una cueva que tiene más pictografías. Esta se llama la Cueva de las Maravillas, que está ubicada muy cerca de Santo Domingo, entre San Pedro de Macorís y La Romana. Los taínos utilizaban aceite de manatí y de ballena, carbón vegetal, achote, las raíces de manglar para hacer la mezcla con la que pintaban. Estas pinturas son aproximadamente del siglo VI al XVII. Entre el siglo VII al XVI se encontraron pinturas de aproximadamente 1500 años ya realizadas. La formación de roca caliza que apreciamos es la segunda más importante del mundo. La primera se encuentra en Tailandia. Estas son hechas de una combinación de cal y agua, que a medida que va bajando por la tierra, se va filtrando. Y en aproximadamente 50 años, se forma alrededor de 1 centímetro de estalactitas y de estalagmitas. ¿Pero qué son las estalagmitas y las estalactitas? Las estalactitas son las que vienen de arriba hacia abajo y las estalagmitas son las rocas que se ven de abajo hacia arriba. Normalmente las estalactitas son las que terminan formando las estalagmitas. El arte rupestre se divide en 3 partes: jeroglífico, que es el grabado como lo que se ve en Egipto o en México en las pirámides; el petroglífico, que es el grabado sobre la roca; y la pictografía, que va a ser los dibujos. En estas cuevas veremos pictografía y petroglíficos. Para los que les gusta el cine, les tengo un dato. En estas cuevas filmaron Piratas del Caribe. Así que ustedes podrán imaginarse a Johnny Depp saliendo por una cueva de estas. Y caminando podemos apreciar unas pictografías. Estas pictografías tienen unos dibujos que para mí, ¿verdad?, parecen marcianitos. Bueno,
quién sabe qué querrían representar los taínos. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Ellos vieron un aves, el búho, volando en la noche y pensaron que ese era el dios de la noche. Y así pusieron dos caras, primero Dios y después los humanos. Decía, this taíno is a polytheista, and many gods. That I see a fly out, fly on the night and sing. This is the god of the night. And put two fakes here. First God and then people. Esta parte aquí no es natural. No natural that area. Mr. Macocael. Y miren otro aquí atrás. They're the ones behind here. They're right. Ya lo vi. Bajen la cabeza. Aquí. Sí. Salimos de los Haitises y nos dirigimos a Cayo Levantado. Llegamos a Cayo Levantado y al fondo vemos el Luxury Bahía Príncipe, un hotel 5 estrellas de estilo victoriano. Y claro, no puede faltar la Presidente, y por qué no, una foto para recordar. Los dejaré con música de los isleños, mientras disfrutamos del buffet. Acuérdate que está incluido en el tour. Espérame, porque yo volveré tarde o temprano, allí estaré. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Finalmente nos ha empezado a llover, así que les dejaré la tarde de playa en este paradisíaco lugar, con este día tan especial.